Primero, un marco general. La migración en el mundo es una migración del 3,1% de la población mundial. ¿Qué significa eso? El 3,1% de la población mundial vive en un lugar distinto de que nació. Básicamente eso. 7,5 millones en América Latina y el Caribe, que significa solamente el 1,3% de la población de la región y un 3,5% del total de inmigrantes en el mundo. Básicamente en América Latina tenemos algunos países de inmigración importantes, por ejemplo, en el caso del Caribe, Puerto Rico, es un país que acapara un alto porcentaje de los inmigrantes de la zona. En América Central, Costa Rica, que también acapara cerca del 30% de los inmigrantes de la zona, básicamente población nicaragüense. Tenemos en Costa Rica un 10% de la población de Costa Rica es nicaragüense. Y luego en América del Sur, clásicamente es Argentina el país que ha acaparado la mayor cantidad de inmigrantes, y ahora Chile, que es un país obviamente mucho más pequeño, está acaparando en términos relativos, como lo veremos luego, también una parte importante de la migración. El 70% de nuestros inmigrantes corresponden a ciudadanos argentinos, colombianos, ecuatorianos, peruanos, bolivianos. Ese es el 70% de los inmigrantes en Chile. ¿Ya? Tenemos diferencias en cuanto a poblaciones, a tamaños de población. Colombia, Argentina están en torno a los 40, 50 millones. Después Perú en torno a 30, Chile 18 más o menos, Ecuador 15, Bolivia 10. Y solamente para que tengan una idea de la dimensión, digamos, de los tamaños poblacionales de los países que hoy día están llegando como inmigrantes a Chile. En el nivel de desarrollo humano, ustedes saben, la medición del PNUD tiene 3 indicadores: escolaridad, esperanza de vida y ingreso per cápita. Ya se hay unas categorías. Tenemos Chile, Argentina con nivel de desarrollo humano muy alto, Colombia, Ecuador, Perú alto, Bolivia medio. El ingreso per cápita del hogar, los nacidos en Chile, el promedio es 189.000 pesos, inmigrantes 362.000 pesos. Es decir, mucho más alto el ingreso por trabajo de inmigrantes que de población nacida en Chile. Y luego, si nos vamos por quintiles, vamos a darnos cuenta que en todos los quintiles hay más ingresos en población inmigrante que en población chilena. Y otra cosa interesante, la desigualdad. Porque uno habla de la desigualdad en Chile. Todos sabemos que uno de los problemas fundamentales que tenemos es la desigualdad. Tenemos una diferencia, después lo veremos, pero si mal no recuerdo, en la síntesis, de 17 veces si uno divide el quintil 1 más pobre con el quintil 5. 17 veces. Pero si uno hace el mismo ejercicio con población inmigrante, esto aumenta a 23 veces. O sea, hay más desigualdad incluso en población inmigrante, lo cual nos va a llevar después, Rollito, a ver la heterogeneidad de las migraciones. Por eso es que uno no puede hablar de la comunidad inmigrante, no existe eso. No existe la comunidad inmigrante. Existen comunidades de inmigrantes con muchas características distintas. En el trabajo, la tasa de ocupación más alta en la población inmigrante que en la chilena. Los rojitos son del 2013, tenemos el caso de chilenos 52,8%, el caso de inmigrantes 71,2%, o sea, casi 20 puntos más, que es coherente que la gente viene a trabajar, fundamentalmente. Entonces eso da la explicación sencilla, digamos, y que es población en edad de trabajar y que más viene a trabajar. El hacinamiento sí que es complicado. El hacinamiento medio en inmigrantes es del 12,9%, casi el doble de la población chilena, y el crítico es 9 veces más que la población chilena. O sea, en hacinamiento sí hay un factor muy complejo de la población inmigrante. 9 del año 2008, donde se decía que ningún niño puede estar irregular, aunque los padres estén en situación irregular. Sin embargo, vemos que sigue habiendo niños irregulares. Entonces, ¿qué pasa? A veces las familias desconocen, a veces, lo cual es peor, el funcionario público desconoce y no sabe orientar adecuadamente. A veces la gente no tiene plata, ¿verdad? Está mi colega que hizo un hermoso trabajo hace poquito para el ministerio con todos los obstáculos y factores de la dificultad, y también se dieron cuenta de la misma. O sea, hay muchas situaciones que finalmente hacen que los niños no siempre puedan estar en las normativas. Pero la normativa existe. La normativa existe desde el año 2008. Pero falta capacitación, falta conocimiento, falta agilidad, igual para las mujeres embarazadas, lo mismo. Lo que pasa es que muchas veces la mujer embarazada ya se preocupa, a veces estando en el cuarto, quinto, sexto mes, ya no tiene tiempo ya.
no me da tiempo para regularizar, pero hoy día, con la nueva visa, con la nueva posibilidad con FONASA, aunque esté en el quinto o sexto mes, si inicia el proceso de regularización, si lo inicia ya desde FONASA. Entonces hoy día, pongamos un ejemplo extremo, una mujer en condición irregular, porque no pudo pagar, por lo que sea, está embarazada, está en un quinto o sexto mes, va a regularizarse por las diferentes formas que hay de visa, y básicamente la visa de mujer embarazada, del año 2008. Esa persona, esa mujer, a partir del momento que le entregan la visa en trámite, va a FONASA y queda en FONASA y puede entonces atender su parto de manera profesional y normal. Entonces eso es muy importante que se sepa, sobre todo en esta región que hemos tenido varios casos bastante dramáticos en ese sentido, también en Iquique, y también en Antofagasta, digamos, de mucha población a veces embarazada que no tiene papeles, digamos, y que, bueno, ustedes saben por los problemas que ocurren básicamente para las personas y también para los hospitales, digamos, etc. Y la última, este grupo tiene que ver con programas sociales especiales para inmigrantes o inmigrantes en programas sociales regulares. Eso también es muy interesante, ¿no? Porque se habla muchas veces de que hay que hacer programas especiales para inmigrantes. Yo soy de la idea de que no. Yo soy de la idea de que los inmigrantes deben incorporarse en programas sociales regulares del Estado. Pero también reconozco que hay ahí distintas posiciones. Por eso estoy planteando estos blancos y negros. Hay gente que también postula que se tienen que hacer programas especiales para inmigrantes. A mí ahí me complica. Yo tengo una frase que la he repetido muchas veces y ya muchos la conocen, que es el ni más ni menos. El ni más ni menos significa que a la población inmigrante no hay que darle menos, pero tampoco hay que darle más. Porque si uno le da más, crea problemas con la población local. Entonces hay que ser tremendamente cuidadoso con lo que se está entregando para tampoco provocar más problemas de los que queremos resolver. Entonces, ese equilibrio es complicado. No es un equilibrio fácil de conseguir, pero sí es un punto que hay que pensarlo bastante bien. Desafíos para Chile. Primero, reconocimiento de una sociedad mestiza y pluricultural. Chile es un país mestizo. Y mientras no tengamos conciencia de eso, yo creo que vamos a seguir pataleando, digamos, en diferentes lados. Chile es un país mestizo. Lo que pasa es que Chile reconoce el padre europeo y reconoce la madre indígena. Ese es el problema esencial que tiene Chile. Y vemos todos los temas indígenas, los vemos como por fuera, como el tema indígena, o asunto indígena. Pero no, sí, Chile es un país mestizo. Entonces, y eso es muy difícil de conocerlo, finalmente la gente no lo reconoce, no me recuerdo que uno como estudiante, todo no se lo conoce. Ahora, fíjense que en Colombia, que me tocó hacer clases, justamente clases en educación parvularia, digamos, un curso que hacía de metodología, era el día de afrodescendientes. Yo tenía un curso de como 60 personas, 60 eran mujeres, digamos, más que hombres, de los cuales 40 claramente eran afrodescendientes, tenían su rasgo. Entonces yo pregunto, un poco de manera ingenua, ¿quién se considera afrodescendiente? Levantaron como 3 la mano. Y ahí me quedé callado. Y dije, ya, entonces seguí, partirlo otra cosa. Y me di cuenta que estaban metiendo las patas, digamos, que en el fondo también era un tema, o sea, que uno lo encuentra como obvio, digamos, la gente va a decir, somos afrodescendientes, pero no. Ahí hay también una traba con respecto al reconocimiento, aunque físicamente sea evidente, sin embargo, culturalmente está escondido. Conducirlos, digamos, hacia el tema finalmente de que era porque eran, no sé, originales, bonitos, distintos, digamos, conducirlos por esos lados. Pero habían nacido en Chile, o sea, son los afrochilenos, digo. Y ahí estaba el ejemplo que yo les puse hace un ratito, digamos, con los chilenos hijos de extranjeros, porque se habla de chilenos e inmigrantes, y siempre se olvidan a los chilenos hijos de inmigrantes. Y ese es un grupo muy interesante, porque viven finalmente del colegio tratando de ser chilenos con sus padres, que es normal, todos los niños lo hacen y todos lo hemos hecho, digamos, tratar de asemejarse a quienes están al lado, los padres, pero llegan a la casa y otro mundo. Entonces, esos niños que están en ese espacio de la biculturalidad o triculturalidad es un grupo, a mi juicio, muy como dejado y tremendamente importante, y a veces poco reconocible. En las mismas aulas, en los mismos colegios, en las mismas universidades, porque claro, hablan como chilenos, entonces están integrados como chilenos, pero sin embargo tienen estos padres que son de otras nacionalidades. Eso, y muchas gracias.
nosotros y los otros, las familias inmigrantes en el norte chileno. Un estudio de las migraciones que hicimos en la región de Tarapacá, tomando en consideración los censos desde 1907 al año 2002, en general nos indicó que serían tres, de alguna manera, las especificidades que adquirían este fenómeno en ese territorio. Uno es que el aumento de población proveniente de Perú tiende al aumento, mientras que la población proveniente de Bolivia tendía a la baja. A ver, en realidad, de 1907, todo el periodo posguerra, con la situación del salitre, la población peruana y boliviana, se imaginan que era el 60% del territorio, ¿verdad? Y ahí la mayor cantidad, y de argentinos también, pero la mayor cantidad era de peruanos, de 1907 a como 1920 y tanto, 30 y tanto, hasta el 30, hay una gran cantidad de población peruana. Con posterioridad baja el porcentaje de peruanos y sube la boliviana. Y en los años 55, 60 empieza a bajar la boliviana y empieza a subir lentamente la peruana. Y entre el 92 y 2002, se sube la peruana muy alta. Y esa del 92 al 2002 es claramente feminizada, ¿no? Es decir, la mayor proporción de inmigrantes eran mujeres, ¿no? Es lo que llamamos feminización de la migración. Y la otra característica es que la tendencia a la especificidad de la última década es la tendencia cada vez más a que esta población se quede acá, o sea, tendencia a la residencia permanente. Y por supuesto, en 2002 la población colombiana no era visible, y como tenemos censo en 2012, no es fácil acceder a esa información, pero sabemos cualitativamente que la población colombiana ha aumentado. En regiones transfronterizas es relevante crear estrategias de convivencia que contribuyan a la calidad de vida de sus habitantes. Entonces, si entendemos inclusión social como igual a participación en la vida social y como interacción con el medio desde las propias necesidades de los actores sociales, es posible que las niñas y los niños puedan ellos enseñarnos a buscar mecanismos para actuar de manera más humanizada. Si los consideramos como actores sociales, pueden contar sus experiencias de discriminación, de aceptación y de inclusión. Pero lo más importante es que las niñas y los niños son las ciudadanas y ciudadanos del futuro. Me pregunto, ¿cómo sería si a las niñas y a los niños que residen en el Norte Grande se les enseñara que nuestro territorio registra 13.000 años de historia humana y que a lo largo de esta trayectoria las fronteras territoriales y las identitarias cambiaron notablemente y que para alimentarse y configurar civilizaciones las comunidades intercambiaron productos e ideas desde la costa del Pacífico hasta la lejana Amazonía, por el oriente, y que toda esta historia nos legó la diversidad hoy existente como una estrategia para dar vida en el desierto más árido del mundo. Tal vez pueda ayudarnos esta historia a pensar en algo así, como dice Habermas, que pasa en Europa, de sociedades postnacionales, o como lo que indicaba, veíamos ayer, esa posibilidad de tener la nacionalidad sudamericana, ¿verdad? Que es un sueño. Entonces, es posible que si pensamos sociedades postnacionales, podamos reconocer el patrimonio cultural de nuestros antepasados. Es posible que así podamos lograr mayores niveles de inclusión de las familias inmigrantes. Las identidades supranacionales podrían ayudarnos a pensar en los derechos derechos nuestros y el de los otros, a los extranjeros, con todas sus reconocer a los extranjeros con sus idiosincrasias y todo lo que en ellos nos resulta difícil de entender, que uno no se empecine en la universalización de la propia identidad. Nuestra identidad chilena no es universal, es bastante particular. Que uno
no excluye y condena todo cuanto se desvíe de ella, que los ámbitos de tolerancia tienen que hacerse infinitamente mayores de los que son hoy. Para continuar con nuestra programación y ajustarnos al tiempo, vamos a agradecerle a la expositora, la señora Vivian Gavilán, por su presentación, que se basó en la presentación de nacionalismos y nacionalidades y nacionalismos como barrera para la inclusión de niñas y niños inmigrantes en el extremo norte de Chile. Muchísimas gracias. A continuación recibiremos la presentación La nueva ley de inclusión y su impacto en la educación parvularia. Es el tema que presentaremos de inmediato y está a cargo de la señora Alicia Berríos Pérez, educadora de párvulos de la Universidad de Chile, magíster en educación de esta misma universidad y actualmente funcionaria de la Unidad de Desarrollo de Políticas y Proyectos de Educación de la Dirección de Educación de Integra en Santiago. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estoy muy agradecida y contenta de poder participar en este seminario, agradecida con nuestra directora regional, Andrea Madariaga, que nos ha permitido tener una oportunidad para reflexionar sobre un tema tan importante para la educación, específicamente también muy importante para la educación parvularia, porque, bueno, sabemos todos que, sabemos todos, estamos acá, que es la etapa en la que se dan las mejores oportunidades para el aprendizaje en la vida de los seres humanos, y por lo tanto todo aquello que podamos aprender y todas las potencialidades que podamos desarrollar en esta etapa van a contribuir enormemente a nuestro desarrollo como persona. Y también agradezco la oportunidad porque nos permite poder presentarles a ustedes cómo desde Integra hemos ido avanzando en la calidad de la educación que queremos para nuestros niños y nuestras niñas, y cómo lo hemos ido abordando, sobre todo a la luz de los desafíos que implica la nueva ley de inclusión. La reforma escolar en general nos desafía, ¿verdad?, a concebir la educación como un derecho social, y por lo tanto nos lleva a preguntarnos qué significa esto, que no es solo, entendemos nosotros desde Integra, que los niños y las niñas puedan acceder a los jardines infantiles, a la cuna y otras modalidades que nosotros tenemos, que denominamos modalidades no convencionales, acceder a estos programas, sino que realmente poder aprender y desarrollarse plenamente y sentirse parte de una comunidad en que son valorados y respetados en todos sentidos. Y ese desafío es un desafío importante porque tiene por una parte un componente de aumento de cobertura, que significa gestionar recursos, ¿verdad?, importantes, pero también tiene un componente ya más curricular y pedagógico que también es fundamental para poder ofrecer igualdad de oportunidades de desarrollo y aprendizaje para todos los niños y las niñas que asisten a nuestros distintos programas. Sabemos, cierto, que hay 4 ejes que son importantes, que tiene esta ley, que apuntan por una parte a modificar, cierto, la institucionalidad para asegurar que todos tengan acceso y asegurar el derecho de la educación pública gratuita de calidad. La educación pública de calidad propiamente tal, luego la profesión docente. Sabemos que hoy día estamos ahí en un problema con este tema, pero claramente hay un esfuerzo desde el Ministerio de Educación para abordar la carrera docente, y también la educación superior gratuita y de calidad. Estos ejes son los que a nosotros como educación parvularia nos impactan
fundamentalmente yo diría los 3 primeros, ¿cierto? En que tenemos que asumir ciertos desafíos que implican, entre otras cosas, poner un foco en la cobertura entre los 0 y los 2 años. Hoy día sabemos, luego del 21 de mayo, sí, que esto se ha ampliado también a los niveles medios, en gran medida, porque se ve que hay una demanda importante también de acceso a los niños en estos tramos etarios. La participación de las familias como los primeros educadores, ya lo sabemos que Educación Parvularia los reconoce como los primeros educadores, pero queremos, ¿cierto?, darles una real participación a las familias en el proceso educativo de los niños. También ver, a propósito de la diversidad de la población, los programas no convencionales, programas que estamos ofreciendo que tienen que responder a los requerimientos que son distintos, ¿verdad?, de las poblaciones a lo largo del país, y que estos programas sean de calidad. Porque si bien sabemos que la educación parvularia es fundamental entre los primeros 6 años de vida, también sabemos que tienen que ser programas de calidad, porque incluso si son programas deficientes en términos de su calidad, pueden afectar el desarrollo de los niños, ¿verdad? Y eso ya sería completamente contraproducente. Y esto implica, ¿cierto?, tener un sistema de acreditación y aseguramiento de la calidad para el nivel de educación parvularia, que se crea, en realidad, o que se va a crear a la luz de la nueva institucionalidad en el nivel, que está dada por una parte por la Subsecretaría de Educación Parvularia y también la Intendencia de Educación Parvularia en la Superintendencia de Educación. Muy importante, a propósito del tercer eje del que hablábamos, de la ley de inclusión, la necesidad de fortalecer la formación de los equipos, valorados como ejes centrales de la calidad educativa. O sea, sabemos la importancia, el rol que cumplen los docentes en la formación de los niños, las niñas, de todos los estudiantes. Sabemos también de la importancia de la formación inicial y cómo en realidad ahí también tenemos dificultades en términos de la gran heterogeneidad que hay en la calidad de la formación de las educadoras del párvulo a lo largo del país. Sabemos que existen distintas condiciones de entrada, ¿verdad? Y por lo tanto también ahí el Estado tiene un rol importante. En el caso de Integra, vamos a ver cómo nosotros asumimos el desafío de la actualización permanente de los equipos, no solamente de las educadoras de párvulo o de las asistentes, de las técnicos del párvulo, que es el mayor porcentaje de trabajadoras aún en la fundación, sino que también de todo un equipo, a propósito de la inclusión y de que es la inclusión el tema central de la formación durante los 2 años, 2015 y 2016. Muy cortito, pero importante señalarles que la subsecretaría tiene un rol coordinador importante dentro del sistema, tiene como función central articular y dar un mismo marco normativo y de políticas educacionales a los distintos servicios o instituciones que dan el servicio de educación parvularia. Y en ese sentido tiene un rol coordinador, ¿verdad?, pero también rector del sistema. Nosotros como Integra tenemos un rol público, a pesar que somos una fundación, ustedes sabrán, privada, sin fines de lucro, pero tenemos un financiamiento prácticamente del 99% del Ministerio de Educación. Por lo tanto, nosotros tenemos un rol en la educación pública y nos interesa, por supuesto, colaborar en este nuevo marco y aportar también con nuestra experiencia y nuestro conocimiento, puesto que, como decía nuestra directora, este año cumplimos 25 años en que estamos dando una educación parvularia
de calidad a todos los niños y niñas. Nosotros tenemos alrededor de 70.000 niños actualmente. Bueno, también dentro de la institucionalidad está la Intendencia de Educación Parvularia. Esto es importante porque tradicionalmente es el Ministerio de Educación el que ha estado fiscalizando la educación parvularia, y lo que ocurre en muchas ocasiones, yo trabajé también muchos años en el Ministerio, sé que hay un gran desconocimiento en el mismo Ministerio de la normativa de educación parvularia, y muchas veces se confunde y se fiscaliza bajo los parámetros de la educación básica. Esto ocurre particularmente en los establecimientos subvencionados. Pero por eso es muy importante la existencia de esta intendencia dentro de la superintendencia, porque va a permitir focalizar y poner un mismo estándar también para todos los establecimientos de educación parvularia. Y en ese sentido, nosotros como Integra vamos a tener que responder a los requisitos de reconocimiento oficial. De hecho, ya estamos preparándonos para eso. Es un trabajo muy significativo para Integra y involucra muchísimos recursos, porque no solo estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de coeficientes técnicos, materiales didácticos, en fin, todos los requisitos que se requieren para obtener el reconocimiento oficial que vamos a tener que tener todos los establecimientos. Bueno, esto es una síntesis, ¿verdad?, de lo anterior, y me lo voy a saltar para ir directamente a cómo nosotros hemos querido asumir los desafíos de la reforma educacional. Por una parte, tenemos nuestra contribución a la reforma, pero también a las políticas de infancia que tiene el Consejo. Y los grandes ejes de nuestro trabajo son, por una parte, el enfoque de derecho y la inclusión, entendiendo que tenemos que trabajar en calidad educativa, en formación docente y un modelo de gestión participativo y con liderazgo apreciativo, es decir, un liderazgo distribuido, ¿no?, que también reconoce la inclusión. ¿Cómo nosotros nos vemos? Nos vemos pensando en transformación social. Todos y cada uno de los trabajadores de Integra, no solamente los que trabajan en los jardines infantiles, no solamente los equipos educativos del aula. Y para eso, Vivian. Y coincidimos, ¿verdad?, desde el punto de vista educativo con que el concepto de inclusión es un concepto que está asociado a la participación, el reconocimiento de la diversidad de las personas, no solo nuestros, sino que también de los trabajadores y las trabajadoras. Y por lo tanto, la participación implica, por una parte, respecto de los niños, no solamente estar, sino que poder aprender, poder desarrollarse plenamente, lo que es un desafío mayor, en aulas que naturalmente son diversas. Ya vemos aquí los datos, ¿cierto? Pero también tenemos que hablar de inclusión en otro sentido también, ¿verdad? Tenemos niños que tienen necesidades especiales, tenemos niños, niñas, en fin, hay una diversidad enorme, todos somos distintos. Y por tanto, tenemos que valorar, tomamos la diversidad como una oportunidad para el aprendizaje y no como un problema, no como una barrera y una dificultad, sino que como una oportunidad. Y eso no quiere decir que no sea complejo educar en diversidad. Es muy complejo y por lo tanto tenemos como institución que hacernos cargo de esa complejidad. Y ahí el tema de la formación y la actualización permanente es fundamental, porque no todas las carreras o de formación inicial de educadoras de párvulo consideran estos temas como parte.
sus mallas, y por lo que hay dificultad de comprensión. De hecho, hemos tenido que avanzar del concepto de integración educativa al de inclusión. Y por eso es que también consideramos fundamental que la inclusión fuese el contenido del sistema de formación de Integra en todos los equipos, porque efectivamente necesitamos tener un lenguaje común, saber de qué estamos hablando cuando hablamos de inclusión, ¿no? Bueno, la importancia entonces que reconocemos también de los equipos, de sus fortalezas, de sus diferencias también, y estamos en el camino de avanzar hacia el acceso universal. En ese sentido tenemos unas metas de cobertura bien exigentes, pero también somos una institución ágil, bastante más rápida de reacción, así que hemos ido avanzando bien en nuestras metas. En este contexto de la nueva institucionalidad a nivel de sistema de educación parvularia, nosotros nos asentamos en nuestra política de calidad educativa, que tiene estos 4 componentes: bienestar y protagonismo infantil, un componente educativo, curricular, componente familia y comunidad, y el componente persona. Hemos desarrollado políticas para cada uno de ellos, pero ahora estamos ya más bien en una gran política de calidad en que vamos a ir bajando estos componentes, idealmente hasta llegar a estándares que nos permitan identificar qué es lo que queremos en cada uno de estos componentes. Nuestra carta de navegación, por tanto, toma todos estos componentes y baja, por una parte, a través de un modelo educativo, una determinada forma de educar, un determinado modelo de educación, que se traduce en los jardines infantiles, a las cunas y las modalidades convencionales en sus proyectos educativos institucionales que reconocen la diversidad, que se hacen de manera participativa, es decir, un proceso que es acompañado por asesores, por equipos regionales, también a nivel nacional, para que se haga efectiva la participación de la comunidad educativa y ahí se haga, por tanto, efectiva la inclusión, y que hay un proceso en que participan definiendo este proyecto educativo no solamente los equipos, sino que también las familias de los niños y también los niños. Se les da voz a ellos de manera que también puedan decir qué es la educación que ellos quieren. Y también, por supuesto, todos los equipos y la comunidad, ¿verdad?, que tiene que definir desde cuáles son sus sueños, ¿verdad?, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, y definir sus sellos pedagógicos. Hemos visto cómo se han ido ahí conformando sellos pedagógicos que están muy asociados a la inclusión. Y esperamos tener luego como un panorama a nivel país de cuáles son todos estos sellos pedagógicos que nos van a mostrar la diversidad de cada comunidad educativa. Y por otra parte, bajamos a través de una línea que son las personas que educan, ¿verdad? Y hemos desarrollado un plan de formación nacional que tiene ciertas características que les voy a contar a continuación. Ahí está nuestra visión, ¿verdad?, como Integra, nuestra misión y nuestros valores, y vemos que la inclusión es uno de los temas que cruza todo nuestro quehacer. Dentro de la calidad educativa que queremos, esto me lo voy a saltar y voy a poner la siguiente porque lo apunta como más específicamente. Bueno, hemos definido, ¿cierto?, el niño al centro, aspiramos a su desarrollo pleno y también su felicidad. En ese sentido, hemos relevado, ¿verdad?, el que no solamente queremos que los niños aprendan y se desarrollen, sino que queremos que lo hagan en un contexto de bienestar, de felicidad, que disfruten de este aprendizaje.
y eso significa, ¿cierto?, por una parte considerar bienestar general, en términos físicos, emocionales, ¿verdad?, en todo sentido, y también su posibilidad de participar activamente en su proceso educativo. Y con un aprendizaje que sea oportuno y pertinente, es decir, que sea ajustado a sus características de desarrollo y aprendizaje, pero también a sus características contextuales. Y por lo tanto, nuevamente ahí está la idea de la inclusión. Esto significa una educación que preocupase muy específicamente en la calidad de los ambientes educativos, ahí está incluido las interacciones entre las personas, las interacciones educativas, ¿verdad? Y también está incluido el ambiente físico, lo que tiene que ver con sus materiales didácticos, fungibles, equipamientos, que tiene que ser de calidad. Un trabajo estrecho con la comunidad, con las familias y unos equipos que tienen que estar comprometidos con su desarrollo. Y un sistema de gestión que tiene que estar, ¿verdad?, en sintonía con esto para poder operacionalizar esta calidad. Respecto del modelo educativo y las personas que educan, bueno, tenemos metas de acceso, que ahora, como les señalaba, se extienden a los niveles medios. Hemos puesto un énfasis en el juego, como el medio, ¿verdad?, de aprendizaje por excelencia en esta etapa de la vida, pero también como un fin en sí mismo. Los niños, su actividad central es el juego y por lo tanto tiene que haber espacio para que ellos puedan desarrollarlo. Un aumento importante en la inversión y un trabajo muy específico con la familia y la comunidad. Y respecto de las personas que educan, un plan de formación que es el que quiero comentarles, y bueno, mejorar las dotaciones, crear un sistema de compensaciones, ¿verdad? Y formarlos en liderazgo apreciativo, que permita que exista una movilidad en el liderazgo de acuerdo a las fortalezas de cada uno. Algunas muestras de la inversión que hemos hecho en la infraestructura, que es una infraestructura de muy buena calidad, con un equipamiento de excelencia en todo sentido, que nos permite ofrecer unos ambientes educativos que realmente potencien el aprendizaje y el desarrollo de los niños. Todo el material didáctico que nosotros seleccionamos, lo seleccionamos con ciertos criterios, donde el criterio de inclusión está muy presente. Nos preocupamos de que exista material de diverso tipo, que llegue, que reconozca la diversidad de los niños que tenemos a lo largo del país. Bueno, como hemos ido aumentando nuestra inversión, nuestras metas, que son bastante, como ustedes pueden ver, exigentes. Tenemos para el 2015 proyectadas 500 salas cunas, 10.000 cupos y 329 niveles medios, 9.000 cupos más. Hasta ahora hemos ido cumpliendo nuestras metas, estamos muy contentos con eso. Les quiero contar también respecto del proyecto educativo institucional, que es donde nosotros vemos que se concretiza por la calidad educativa y, por supuesto, se hace pertinente a cada comunidad, por lo que les comentaba, la forma participativa en que se realiza y la cantidad de establecimientos que tenemos hasta ahora en el 2015 en que están haciendo sus proyectos educativos institucionales, alrededor del 50% de todos los jardines del país, y ya en 2016 tendremos el 100% con sus proyectos educativos institucionales propios, construidos participativamente. Bien, y aquí ya, como me queda poquito, porque le quiero dejar los 5 minutos, o sea, sus 30 minutos, contarles de nuestro plan de formación Aprende, que es
un plan de formación para todos los trabajadores de nivel jardín, nivel regional y nivel nacional, que apunta, ¿cierto?, a potenciar, fortalecer a los equipos para que podamos hacer realidad la calidad educativa que soñamos. Y esto decidimos que tenía que ser, porque Integra tiene una larga historia en la formación de sus equipos. Todos los años había formación. Sin embargo, no habíamos logrado tener un plan que fuera más integrado, más sistemático y que permitiera articular las distintas iniciativas de formación con los distintos cargos. Entonces nos preocupamos de hacer un plan que tuviese esas características, que fuera por una parte un proceso permanente, que fuera pertinente de acuerdo a los cargos también, por otra parte, que fuera articulado de manera que pudiese potenciarse entre sí, que apuntara al desarrollo personal y profesional de cada uno. Esto implica desarrollar un plan para 12.000 trabajadores aproximadamente, y los 2 años, estos 2 años con los que empezamos, digamos, 2015 y 2016, fueron focalizados en el tema de la inclusión educativa, porque nos parece central que todas las personas que trabajan compartamos los significados de la inclusión y que por tanto no solamente sean los jardines infantiles, y ahí no solamente las educadoras, los técnicos, que son las personas que trabajan directamente con los niños, sino que también los auxiliares de servicio, los asistentes administrativos, en fin, toda la comunidad educativa que se forme en la inclusión. Lo mismo los equipos regionales y los equipos nacionales. Y esto implicó, ¿cierto?, definir qué entendíamos por educación inclusiva y ponernos de acuerdo, ¿verdad?, en estos conceptos. Y entonces entendemos, ¿cierto?, la inclusión educativa como una educación abierta que reconoce la diversidad, que valora la diversidad como una oportunidad para el aprendizaje, y en que se valora también y se requiere la participación de todos. En que además la diferencia central está en que es el sistema educativo el que tiene que adaptarse a los niños y a las características y sus requerimientos educativos, y que no, por tanto, las barreras no están en ellos, sino que las barreras están en el sistema que no responde a sus reales requerimientos. Entonces, ya no hablamos, ¿verdad?, de la integración, en que nosotros somos una gran mayoría y hacemos una educación para ellos y aceptamos a estos otros que son distintos, ¿verdad?, y hacemos adecuaciones para ellos o algunos programas específicos para ellos, sino que nos reconocemos como un grupo, ¿verdad?, que es diverso, y buscamos desarrollar un currículum que sea pertinente y que responda a esa diversidad, con toda la complejidad que eso tiene, porque de verdad que todos los que hemos trabajado en aulas sabemos que eso es complejo. Entonces necesitábamos fortalecer las competencias de nuestros equipos para poder abordar ese proceso. En este sentido, para terminar, porque ya se me acabó el tiempo, contarles solamente que nosotros tenemos en este proceso hemos estado trabajando con distintos organismos externos. Cada región pudo, sobre la base de un marco teórico compartido inicial, desarrollar propuestas con instituciones en cada una de las regiones que pudiese dar respuesta también a sus propias características como región, y trabajamos con distintas universidades, consultoras,
y en que han estado participando todos los equipos juntos. O sea, aquí no hicimos un proceso de formación en que participaran por una parte las educadoras, las técnicos, los auxiliares de servicio, en fin, sino que es un proceso en que va todo el jardín infantil junto, en que se trabaja este concepto de inclusión y en que se definen también estrategias que tienen que de por sí también ser diversificadas. O sea, nos interesaba que también esté el ejercicio, el mismo ejercicio que tienen que hacer las técnicos y las educadoras para trabajar con los niños, que también lo tuviesen, ¿verdad?, quienes de manera externa van a formar a estos equipos que también eran diversos, en que hay cargos distintos y que por tanto también tienen niveles de formación que son distintos. Este gran desafío a nosotros nos anima, ¿verdad?, a seguir en este camino de dar una mejor calidad educativa para todos los niños y niñas de nuestro país, haciéndonos cargo también de la formación de nuestro país. Muchísimas gracias. Bien, buenas tardes. Quiero agradecer en primer lugar la invitación de la directora de Integra. Creo que siempre es importante tener la posibilidad de reflexionar acerca de estos temas. Yo quisiera comentar que mi presentación va a transitar por algunos puntos que a mí me parecen relevantes, que están vinculados a la educación intercultural, pero antes de eso quisiera señalarles que no tendría ningún sentido estar hoy día acá, ustedes, nosotros, que hemos hoy día expuesto algunos temas, si es que no nos pasara algo con la migración. Si la migración no fuese un tema, no tendría ningún sentido hoy día haber realizado esta actividad, ni que Lorenzo, por ejemplo, nos contara que se hace a nivel político con la migración. Insisto que esto es de la mayor relevancia, porque si algo nos pasa con la migración, es porque evidentemente tenemos un tema que debemos resolver. Y en efecto, si nosotros nos preguntamos, ¿qué nos pasa a nosotros como chilenos, como chilenas, como ciudadanos de este país vinculados a la migración? Lamentablemente las respuestas no son muy alentadoras. Y digo esto porque si empezamos a mirar lo que señalan algunos estudios vinculados a cómo nosotros nos vinculamos con la migración, evidentemente aparecen serias dificultades que están relacionadas con lo que señalaba Viviana hace un rato, básicamente relacionadas con la discriminación, la xenofobia, etc. Estos son algunos datos de estudio realizados a nivel regional e incluso nacional, que por cierto no representan la diversidad regional. Por tanto, yo asumo que algunas de estas cosas probablemente no sean representativas de lo que ocurre en la región. Sin embargo, como elementos centrales, sí hay algunas tendencias que podrían eventualmente marcar la forma en que nosotros nos vinculamos con la migración. Fíjense ustedes que los estudios que realizó la Fundación IDEA, más o menos a mediados de la década del 2000, mostraban que para nosotros, y digo nosotros, entendiendo que también es un tema que puede ser discutible, pero en principio para nosotros, los chilenos, la diversidad sociocultural es un problema. Pareciera que la diferencia nos complica, pareciera que la diferencia nos genera algún tipo de problema, porque evidentemente algo nos está pasando con aquellas personas que representan algo distinto a lo que nosotros hemos validado o que hemos reconocido como parte de nuestra identidad. Y en particular, relacionado con la inmigración, se señala, estos estudios mostraban, ¿cierto?, que es donde con mayor fuerza se presentan elementos vinculados al rechazo y la discriminación. Fíjense ustedes el grado de acuerdo que consideran afirmaciones, como si se mezclan mucho los peruanos con los chilenos, la calidad de la gente de nuestro país se va a echar a perder. Un tercio de quienes participaron de este estudio, de los encuestados, estaban de acuerdo con esa afirmación. Nos vamos a echar a perder si nos mezclamos con los peruanos. Y por otro lado, un 45% de los encuestados, de las personas que participaron de este estudio, estaba de acuerdo con la idea de que los inmigrantes peruanos son más propensos a cometer delitos. Si nosotros miráramos, por ejemplo, la composición de las personas que están privadas de libertad, evidentemente es el 0, y algo, ¿no es cierto?, de extranjeros, y gran parte de las personas privadas de libertad son chilenos y chilenas. Por tanto, lo que hay acá son mitos que se están construyendo a partir de la presencia de los otros. Más adelante también se hicieron otros estudios por la Universidad de Diego Portales que mostraban básicamente datos muy similares y también, por cierto, alarmantes. Un 67% de las personas que participaron de este estudio de la Diego Portales estaba de acuerdo con la afirmación con que hay más extranjeros viviendo en nuestro país
de lo que la sociedad chilena puede acoger. Los datos nos muestran, en estricto rigor, que solamente hay un 2% de personas extranjeras en Chile, versus lo que ocurre, por ejemplo, en Canadá, del 25%, o en Argentina, donde superan el 8%, como nos mostraba Lorenzo en la mañana. Por tanto, también hay un mito que se ha construido en torno a la presencia de los extranjeros. Por otro lado, un 65% está de acuerdo con que los extranjeros que llegan a vivir a Chile son mayoritariamente de bajo nivel cultural. Los datos nuevamente nos muestran que tienen mayor nivel educativo que nosotros. Por tanto, otro mito que se ha construido en torno a la diferencia y a la descalificación de la diferencia. Y por último, un 65% está de acuerdo con que los extranjeros que vienen a vivir a nuestro país son un riesgo para las fuentes laborales de los chilenos. Sin embargo, se han insertado en nichos laborales, tal como muestran los datos que se han imprimido a nivel nacional, que pareciera que para nosotros ya no son atractivos. Entonces, en estricto rigor, no nos quitan la pega, no nos vienen a quitar el trabajo. Se insertan en aquellos rubros que los chilenos y chilenas hemos ido dejando de lado. Lo interesante de esto entonces es que está mostrando cómo hemos configurado nosotros una vinculación con los extranjeros y un imaginario que hemos construido en relación a cómo aparecen frente a nosotros. Sin embargo, y esto es lo terrible, estos datos no solamente dan cuenta de lo que ocurre a nivel nacional, podríamos decir de una sociedad, sino también se extrapolan a lo que pasa en las escuelas, a nuestros niños y niñas. Durante la década del 2000, la UNICEF realizó un estudio que lo que buscaba era poder analizar el grado de prejuicio y discriminación que tenían los niños y niñas en nuestras escuelas, y fíjense que los resultados son bastante coincidentes en términos de estos imaginarios que se construyen a lo que mostrábamos anteriormente, que pareciera que este imaginario nacional. Nuestros niños y niñas, ¿cierto?, en un 48% tienen prejuicios claros y abiertos hacia las personas provenientes de los países vecinos. E incluso más, un 46% de los niños construye una especie de escala jerárquica, ¿cierto?, en la cual pareciera que las nacionalidades cercanas son consideradas inferiores, destacando en el orden decreciente los peruanos, los bolivianos, argentinos y brasileños. Probablemente argentinos y brasileños son menos inferiores porque nos ganan al fútbol, ¿cierto?, sus ciudades son bonitas, pareciera que hay otro tipo de vinculación. Pero peruanos y bolivianos, evidentemente, aparecen como más discriminados y considerados como inferiores. Entonces, lo importante esto es que aquellos discursos que se generan a nivel social también se replican lamentablemente en las escuelas. Y, por si fuera poco, acá yo traje una cita de Abraham Maguenzo, que es un estudioso del currículum chileno, seguramente lo conocen, que él ha señalado que nuestro currículum explícitamente se ha construido en base a una discriminación y una marginación de la diferencia. ¿Qué tipo de marginaciones? La de los indígenas, las mujeres, los campesinos, los pobladores, los pobres y otros grupos marginados que evidentemente no tienen espacio en el saber que entregan las escuelas, en el saber que se ha constituido un currículum oficial. Por tanto, si ya vemos que tenemos un imaginario que se ha generado en la población, que se ha generado o se ha transmitido a los niños, y más encima el currículum, ¿cierto?, que discrimina abiertamente, evidentemente estamos frente a un problema que requiere algún tipo de solución. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos salir de este problema, de este atolladero en el cual nos encontramos y que tiene que ver con la negación de la diferencia y con la construcción de imaginarios que tienden a la discriminación? En ese contexto, a mi juicio, el rol de la educación es fundamental. Por tanto, sí hay posibilidades de salir de esto y de... ¿Tembló? Sí. Ya pasó. Sí, el video de la mañana que... ¿Quieren que lo repitamos el video de la mañana? ¿Pasaron para salir y todo eso? Bueno. Continúo entonces. Decía que frente a este problema que hemos tratado de graficar a partir de ciertos datos y de la forma que nos vinculamos con la diferencia, la educación sí tiene un rol fundamental que cumplir precisamente para salir de esta dificultad. Y en ese sentido, a mi juicio, lo fundamental es que podamos generar en primer término una reflexión educativa que nos permita pensar en una sociedad más abierta, más democrática y más solidaria. Y en ese sentido, lo fundamental es que seamos capaces de ver cómo la educación tiene un sentido político. Hoy día que lo político, o la palabra política, o los políticos en general tienen un alto prestigio, a mi juicio es fundamental volver a lo político y a la reflexión genuina de lo político, de lo que implica pensar políticamente. Y en ese sentido, la escuela sí tiene un rol fundamental, tal como dice un autor que está citado ahí, García, ¿cierto?,
en poder erradicar el racismo y otras formas de enfrentamiento interhumano. Por tanto, lo fundamental es explicar y exponer los mitos, tal como hemos mostrado a propósito de los datos, que rodean y justifican la superioridad de unos grupos humanos sobre otros. Nuestros niños no son superiores a los niños peruanos y a los niños bolivianos, sin embargo, en ellos persiste esa convicción. Entonces, en ese sentido, la educación sí es fundamental para generar esa modificación y para generar una relación mucho más solidaria. En el año 2001, la UNESCO, a partir de su Declaración Universal sobre la Diversidad, señalaba que la educación, ¿cierto?, o a través de la educación se debe aumentar una toma de conciencia del valor positivo de la diversidad cultural y mejorar a esos efectos la formulación de los programas escolares y la formación de los docentes. Y en ese sentido aparece la educación intercultural como una alternativa, como una opción para poder precisamente trabajar estas diferencias culturales y los elementos que están asociados a la diversidad. Primero, porque facilita la aceptación de la diversidad y de la diferencia, aunque no de la desigualdad, por cierto, y también porque compromete a un colectivo en la reflexión respecto de las nuevas formas de relación que se pueden establecer entre niños y niñas al interior de una escuela. También la educación intercultural es una herramienta de transformación que debiera atender a ciertas cosas. En primer lugar, que los niños se puedan comprender a sí mismos desde la perspectiva de su propia cultura y de las otras culturas. En la escuela hoy día conviven diferentes culturas, entonces es fundamental que los niños se puedan vincular a esas otras culturas, aprender esas culturas y también reconocerse a partir de ese espacio. También entregar culturas o alternativas culturales distintas a las propias, para lograr la ruptura del aislamiento que supone una visión etnocéntrica. La profesora Villa hace un rato decía que nuestra cultura es muy etnocéntrica, por tanto debiésemos ser capaces de romper ese etnocentrismo, que es pensarnos únicamente, pensarnos como un todo homogéneo, para poder dar un paso hacia la vinculación con seres distintos también, con personas que pertenecen a otras culturas. También la educación intercultural debiese reducir el dolor y la discriminación que pueden experimentar quienes son parte de grupos minoritarios, culturalmente hablando, y también promover el acceso equitativo al conocimiento. ¿Sí? Profesor, solamente para aclarar lo de recién, fue una explosión programada de la relocalización de la población guañacagua. ¿Ya? Estaba haciendo la... O sea, no es una amenaza, pues es una Gracias, Bueno, entonces decía yo que la educación intercultural tiene un rol que cumplir y tiene un conjunto de opciones a las cuales debiesen propender quienes trabajan en esta perspectiva. También los principios de la educación intercultural deben ser los siguientes. Primero, afirmar el derecho a la diferencia y el valor intrínseco de cada cultura. Eso implica respetar la propia cultura y respetar también las culturas de otras personas en el ámbito de la educación en la escuela. Promover una relación dialógica y equitativa entre las culturas, entendiendo que ambas son de igual valor y no hay culturas superiores o inferiores. También apertura de experiencia de otras trayectorias culturales, el reconocimiento de la diferencia, la valoración de la diversidad. Estimular la curiosidad y capacidad de conocer, aprender y también ampliar los horizontes culturales para nuestros niños y niñas. Y también rechazar los prejuicios, los etnocentrismos y también lo que genera la diversidad frente al otro o la indiferencia también frente al otro. Por lo mismo, la educación intercultural se plantea un gran objetivo que tiene que ver con incentivar a descubrir la diferencia, a valorar la diferencia y aceptarla como una posibilidad también para nosotros. Hoy día, en un mundo tan interrelacionado, pensar desde el etnocentrismo es un error en tanto lo que muestra la evidencia, lo que muestra hacia donde camina las distintas culturas es precisamente al encuentro intercultural. Pero ¿qué desafío supone esto? Porque lo que hemos señalado suena como un ideal, suena como algo que de sentido común todos podríamos adherir y estar de acuerdo. Sin embargo, supone algunos desafíos que a mi juicio son importantes de abordar. En primer lugar, yo lo señalaba hace un rato, es importante recuperar la reflexión política en la educación. Y esto tiene que ver con responder a preguntas claves como ¿qué ciudadano queremos formar y para qué? Mientras no tengamos claro eso y tengamos ciertas reformas en marcha, es muy difícil que podamos avanzar hacia una educación verdaderamente distinta que sitúe al sujeto, a la persona, en su centro. Y por otro lado, otro desafío también importante es lo vinculado a la formación docente, tanto en la formación inicial, que es responsabilidad de las universidades, ¿cierto? Como ya nos encontramos en una universidad, generar ciertos espacios para formar interculturalmente o al menos con habilidades y competencias para la vinculación con la diversidad y también la formación continua de nuestros profesores.
Más concretamente, yo decía que es importante pensar la educación desde lo político. Ese es un elemento fundamental y en la medida en que lo logremos, ¿cierto? Y que podamos definir colectivamente qué ciudadano queremos formar y para qué, es evidente que el resto viene por añadidura y resulta mucho más fácil. Mientras no tengamos claro el sentido político de la educación, que responde a dos preguntas que son súper simples: ¿qué ciudadano queremos formar y para qué?, va a ser súper complejo que podamos transitar hacia modelos educativos distintos. Por tanto, eso implica comprender que la educación es un instrumento de transformación social. Yo me imagino que acá hay muchas educadoras, personas que están formándose en el ámbito de la educación, y nadie ha renunciado, y yo creo que ninguno de nosotros lo haría, a la posibilidad de transformar a través de la educación. Si asumimos que la educación es una herramienta de transformación, evidentemente tenemos que saber claro hacia dónde queremos apuntar y cuál es ese norte al cual queremos llegar cuando utilizamos la educación como una herramienta de transformación. Por lo mismo, la sugerencia es que podamos nosotros transitar hacia una cultura más democrática, más solidaria y evidentemente donde los derechos de todos y todas sean respetados. Por lo mismo, eso nos compromete con una visión de sociedad en la cual, bajo los principios que hemos tratado de la educación intercultural, todos y todas tienen los mismos derechos a participar en la escuela. Eso como primer desafío, volver a la reflexión política que implica lo educativo. También, por otro lado, debiésemos avanzar hacia la formación inicial y la formación continua, hacia incorporar en las mallas curriculares, en la formación de los docentes, de los futuros educadores, educadoras, ciertos elementos que estén vinculados a esto. Como ustedes saben, en Chile, con esta obsesión que tenemos de medirlo todo, también existen herramientas que nos dan cuenta de cómo se han formado nuestros profesores y nuestras educadoras. La prueba inicia nos da algunas pistas respecto de las competencias que han adquirido, por ejemplo, en el ámbito pedagógico, ¿cierto?, o en el ámbito disciplinar, pero poco o nada nos dice respecto de las capacidades, de las aptitudes o actitudes que tienen nuestros docentes, por ejemplo, para trabajar con la diversidad. No tenemos ninguna información que nos pueda dar fe respecto de cómo están formados nuestros profesores, los futuros educadores, para vincularse con la diversidad y trabajar con la diversidad a nivel de aula. Por lo mismo, sabemos que hoy día la formación inicial se estructura a partir de ciertos proyectos, ¿verdad?, mallas curriculares, objetivos concretos que están presentes en la formación que tienen las universidades y que también están en concordancia con las políticas del Ministerio de Educación. Pero esto implica que todas las universidades que forman docentes incorporen la atención a la diversidad como una competencia transversal explícita en sus mallas y en sus procesos de formación. En la medida en que eso no se haga, va a ser súper complejo que podamos transitar hacia modelos distintos como los que estamos proponiendo y discutiendo en este momento. Y en ese sentido, la formación pedagógica actual debe partir del reconocimiento de la diversidad como una realidad inherente a la sociedad y a todo el sistema educativo. Por tanto, hay un primer desafío que supone que los futuros profesores y quienes hoy día están en ejercicio puedan formarse en la necesidad y en la convicción de la diversidad y también del trabajo con la diversidad y lo que implica hacerlo a nivel del aula. En términos más concretos, quienes se han dedicado a estudiar, en particular el proceso de formación docente, han señalado que al menos hay dos elementos que están asociados a un profesional de la educación que tenga estas competencias interculturales. Y eso está vinculado fundamentalmente al desarrollo de aptitudes y también al desarrollo de actitudes. Los distintos autores que hablan acerca de este tema sostienen que en general son más importantes las actitudes que las aptitudes. Y vamos a ver a qué se refiere. Dentro de las actitudes, en general, se habla acerca de elementos concretos que tienen que ver, como por ejemplo, la reflexión crítica respecto al contexto educativo. Saber analizar el contexto dentro del cual se desenvuelve un educador o una educadora. Reconocer las particularidades de ese espacio, reconocer a los niños, reconocer a las familias, de forma tal de tener una visión integral acerca del contexto y de las diversidades que están presentes en ese espacio. También es importante reflexionar críticamente sobre el propio ejercicio profesional, sobre la forma en que yo desarrollo mis prácticas, sobre la forma en que me vinculo con mis estudiantes, para poder analizar, ¿cierto?, o la capacidad de adaptar esas prácticas a las características de los niños y niñas. Y también un elemento que es fundamental hoy en día, y que tiene que ver con la inclusión y con lo que hemos comentado en las presentaciones previas, es la capacidad de llevar a cabo adaptaciones curriculares. Y evidentemente las adaptaciones curriculares tienen que ver con la lectura del contexto. Yo no puedo hacer una adaptación curricular si es que previamente no he hecho una adecuada lectura del contexto y de las características particulares de los niños y niñas, y también de las familias, por cierto. Las posibilidades de trabajar a nivel curricular en la educación intercultural transitan por tres modelos que se han
que se han ido trabajando en cierto espacio educativo. Y en general esos modelos curriculares son la inmersión selectiva, la inmersión parcial y la inmersión completa. La inmersión selectiva es el conocimiento general de las culturas presentes en la escuela o jardín. Yo no sé si ustedes conocen, lo comentábamos en el café con otra de las profesoras, el caso de la Escuela Alemana en Santiago, la Escuela República Alemana en Santiago. La Escuela República de Alemania tiene más o menos una matrícula de 50% de niños inmigrantes. Y la Escuela República de Alemania, utilizando un viejo himno nacional, durante los días lunes, cantan el himno chileno y el himno peruano, e izan ambas banderas. Esa es una forma de inversión selectiva, en la cual ciertos elementos de la cultura se recogen, ¿cierto?, para poder hacerla visible y para poder hacer partícipe a la comunidad y a todos los niños respecto de las diferencias y de cómo también están presentes otros valores nacionales en los compañeros con los cuales comparten a diario. También, por ejemplo, las ferias culinarias, ¿cierto?, donde se presentan comidas típicas, etc., son formas que tienen que ver con una inversión selectiva. Pero también hay un nivel distinto, o un nivel más avanzado, podríamos decir, que es la inversión parcial, y que tiene que ver con la incorporación de la lengua o cultura de los diversos grupos presentes, en una escuela o en un jardín, ¿cierto?, en el currículum, ya sea a nivel de una asignatura o de un núcleo de conocimiento. Si nosotros vamos, por ejemplo, al caso que yo ponía en esta escuela, se ha tratado de avanzar a su inversión parcial, pero ha sido bastante complejo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, abordar la historia, ¿cierto?, y elementos tan precisos como el combate naval de Iquique desde la perspectiva de ambos países, ¿sí? Lo que dice la historia peruana, lo que dice la historia chilena. Y eso tiene que ver con un proceso de inversión parcial en el cual se incorporan elementos de las otras culturas, ¿cierto?, en el currículum y en el ejercicio cotidiano de lo que se está enseñando a los niños y niñas. Y por último, hay un nivel más avanzado que es la inversión completa, en que ya se incorpora la lengua, la cultura de los diversos grupos en todas las áreas y dimensiones propias del currículum, a nivel de los objetivos, las prácticas, etc. Casos sobre inversión completa, la verdad son bastante difíciles y más bien escasos. Sin embargo, los colegios por ejemplo, los colegios bilingües tienen parte de inversión completa, ¿sí?, donde se enseñan, por ejemplo, ambas lenguas, inglés y castellano a los niños, y donde también se los prepara, por ejemplo, para desenvolverse en las exigencias de otros países, en particular, por ejemplo, de países de habla inglesa. Sin embargo, lo interesante es que, al menos, cada uno de los puntos que hemos señalado en la inversión selectiva parcial sí son pasos adelante en torno al reconocimiento de la diferencia y en torno a la valoración que podemos hacer de la cultura de otros y otras. Y respecto a las actitudes, yo les decía que muchos autores sostienen que esto es lo más importante. De hecho, Jordán, un educador español, él señala que si de verdad hay un elemento importante a la hora de analizar lo que ocurre con el profesorado que trabaja con estudiantes diversos, es precisamente el tema de las actitudes. Es aquí donde radica gran parte del valor y el rol que tiene que cumplir la educación intercultural. En la medida en que nosotros, o las educadoras, los educadores, tengamos una actitud positiva hacia la diferencia, evidentemente tenemos mucho más terreno ganado que si no tenemos esa actitud. Por lo mismo, en ese sentido es importante de parte de los profesores promover una autoestima positiva, un comportamiento que no sea autoritario, que sea abierto, democrático, generar autoconfianza, destreza en la comunicación, flexibilidad pedagógica, respeto y valoración de todas las culturas. Yo quisiera terminar, para que dejemos un espacio a la discusión, con esto que fue señalado en el año 60 por Paulo Freire y que adquiere cada vez más importancia precisamente en el contexto de las actitudes que deben desarrollar los profesores. Él decía que enseñar exige respeto de los saberes de los niños, del acervo cultural, de las características que ellos tienen, de los conocimientos que traen desde su contexto. También enseñar exige saber escuchar, sin censurar, sin reprimir, simplemente escuchar para saber cuáles son esos elementos que son o característicos que están presentes en los niños y niñas. Enseñar exige riesgo, asunción de lo nuevo y rechazo de cualquier forma de discriminación, innovar metodológicamente, leer los contextos, analizar cómo podemos mejorar nuestras prácticas y evidentemente evitar la discriminación. Y por último, enseñar exige el respeto y la asunción de la diversidad cultural, la mía y la del otro. En la medida en que yo tenga claro cuál es mi identidad o cuáles son aquellos elementos que me definen como sujeto, como colectivo, como sujeto social, también puedo ser capaz de reconocer la cultura del otro y respetarla. Muchas gracias.